Bienvenidas, bienvenidos a un tutorial más de After Effects, ahora con el tema de Camera Tracking, para lograr hacer estos efectos en donde se integran gráficos, como en este caso estas maripositas, o también en este otro ejemplo tenemos unos pajaritos animados que están flotando estáticos dentro de un ambiente tridimensional en una toma de video. Y posterior a ello también en otra toma, otra propuesta de paneo, en este caso tenemos varios elementos adicionales a la imagen integrados a partir de estas técnicas de camera tracking. Comenzamos. Muy bien, estas son las imágenes de video. En este caso utilicé un celular, un iPhone bastante viejito y traqueteado. Y pues la idea, como ustedes pudieron observar al principio, es tener imágenes que contengan movimiento. Sin embargo, este movimiento no necesariamente tiene que ser brusco o, pues, digamos, violento o escaneoso. Si lo pudiéramos categorizar así, tiene que ser un movimiento un poquito suave y tratando de que los elementos que quisiéramos reflejar o representar estén siempre presentes en la pantalla. Entonces, en ese sentido, hay que seguir ciertas reglas a la hora de producir las imágenes o de calificarlas si es que nos llegan a nosotros en postproducción, para poder lograr integrar de manera más armoniosa estas con los gráficos. Entonces, hay muchas más imágenes que les voy a proporcionar en el material que se pueden descargar en los comentarios de este video. Está aquí en la parte de abajo en los comentarios. Con el cual pueden experimentar un poco más este tema de camera tracking, y pues ustedes también pueden crear sus propias imágenes y propuestas. Descargué de internet algunas JPGs para tener elementos adicionales. En este caso son, bueno, este es un PNG que en realidad no tiene transparencia. Lo utilicé para recortar edificios de este skyline ficticio para poderlos integrar en la imagen de la ciudad. Después un globo aerostático, muchos colores. Después un paisaje, en este caso el horizonte del Iztaccíhuatl, y la luna, que nos puede servir. Hay que revisar siempre el tamaño de las imágenes. Si ustedes pueden identificar aquí a nivel de píxeles, algunas son más grandes que otras y hay una muy pequeña. La de la ciudad es muy pequeña y la de la luna es la más grande que tenemos. Todas ellas ya las convertí en PSD. Este tiene tres layers independientes para poderlos trabajar. Este lo separé en el globo, ya lo tengo también separado. Pues la montaña también ya está, digamos que lista para meterla después a After Effects. En Video Assets descargué de YouTube dos clips de video. Vean, el tamaño es bastante pequeño. Sin embargo, bueno, lo que yo necesito rescatar es simplemente el loop de animación, el ciclo de vuelo de esta avecita, que es la que posteriormente la vamos a trabajar, tallerear para poder meterla dentro del video. Es un loop bastante largo, dura algunos segundos, más allá de lo que en realidad dura mi imagen. Entonces regularmente necesito imágenes que tengan no nada más el tamaño, sino también la duración. Este otro video, Butterfly, la mariposa, me la descargué de YouTube, y previo a ello hay una cortinilla de pues sugerencia para suscribirse al canal, y creo que lo que ellos desarrollan pues son assets gratuitos que te puedes descargar de YouTube. Digo, la calidad es de YouTube, no es la mejor compresión posible, pero funciona para lo que necesitamos aquí, y todo está hecho, digamos, como en un software de 3D, y el green screen es lo suficientemente estable porque no es realmente una pantalla verde, sino que es parte de lo que se exportó de algún software, ¿no? Ya sea haya sido Blender, Cinema 4D o algún otro sistema para trabajar en 3D, la mariposa. Sin embargo, el hecho de que ya esté en video se convierte forzosamente en un asset 2D. Esto no es necesariamente 3D, es 2D. Y bueno, vamos a comenzar con After Effects. Aventamos a un nuevo proyecto. Vamos a crear una carpeta, nuestras carpetas, en este caso secuencia 1, 2 y 3 eventualmente. El footage que vamos a necesitar por secuencia lo voy a ir arrastrando poco a poco. Drag and drop
ya que está aquí, podemos identificar que a pesar de que haya sido grabado con celular, pues tiene, y siempre After Effects nos va a mostrar las características de este video en cuanto a duración, en cuanto a frame rate, por ejemplo aquí el audio, la calidad conforme fue grabada, y creamos una secuencia arrastrando. Es importante que arrastremos el video hacia el icono para crear una nueva secuencia, para que los dos contengan exactamente el mismo, las mismas características y los mismos settings. Entonces aquí creamos algunas carpetas, assets, después comps, para ir separando el material y renombramos la composición para que no tenga el nombre del video. La nombramos Mariposas VFX 01. Este es un ejemplo, pero creo que es válido si ustedes quieren tener un workflow armonioso y que no se pierdan después en After Effects. Para esta escena, esta secuencia, vamos a utilizar el asset de video de Butterfly, la mariposa. La vamos a incorporar aquí. Entonces, primeramente vamos a trabajar con el video ya en la composición. Entonces, selecciono el video. El video, pues ya sabemos, tiene las características de tamaño y resolución. No le he movido absolutamente nada. No tiene ningún keyframe. Y voy a crear con él un track camera. En Animation aparece este menú y este es la función que vamos a aplicar. Al momento de dar clic sobre Track Camera va a aparecer un plugin en el controlador de efectos de este layer en particular que se llama 3D Camera Tracker. Entonces aquí va a empezar a trabajar. Va a hacer un proceso de escaneo. Entonces esto, digamos, tiene varias funciones, varias opciones que podemos ir explorando. Por ejemplo, si nuestra toma es desde un solo ángulo, o si tiene el zoom variable, o si quisiéramos especificar desde dónde fue grabada, si es un paneo, si es un movimiento de cámara, si de repente es algo un poco más brusco, lo podemos capturar aquí. Lo recomendable es que la producción sean imágenes que no tengan un movimiento muy exagerado, porque regularmente After Effects va a inventarse track points que de repente no nos van a servir mucho como para poder integrar elementos adicionales. Ya lo verán un poco más adelante. Entonces aquí mientras tanto sigue su progreso. Son un par de minutos. Aquí yo les recomiendo ser muy pacientes con After Effects. Tarda un poco en arrancar esto si su computadora no tiene memoria RAM suficiente, pero eventualmente se logra y es lo importante. Entonces hay que dejar que After Effects trabaje solito. Aquí me voy a adelantar un poco en el video. Y bueno, ahí ya quedan menos de 5 segundos para que termine. Entonces, cuando termina de hacer el análisis, aparece otro mensaje por acá en anaranjado, Solving Camera. Aquí ya terminó de trabajar la interpretación que hace de este material. Y eventualmente salen estos puntos de colores que son los denominados track points. Entonces, si hacemos un pequeño zoom en la pantalla, vamos a poder ver que mientras movamos el mouse alrededor de estos puntos, nos va a aparecer como una especie de sugerencia, tanto de perspectiva como de tamaño, dependiendo de cuáles track points estén seleccionados. Por ejemplo, yo puedo seleccionar track points con Shift y crear con ellos una referencia. Tienen que ser 3. Selecciono track points y puedo crear una referencia para hacer una especie de target que será el objeto tridimensional, o bueno, que tridimensionalmente se relacione con la imagen, con tal de hacer esta ilusión de que está moviéndose junto con la cámara del video. Pues entonces en este caso con clic derecho sacamos este menú y podemos crear alguna de estas 3 opciones. Yo voy a crear primero Text and Camera. Si se pueden dar cuenta, aparecen 2 layers. Uno para texto, que es un layer tridimensional, y un layer que es de cámara. Entonces esto, cuando al momento que lo activamos y podemos previsualizar qué es lo que sucede, digamos, hay ciertas coordenadas, cierta información numérica en los valores que tenemos por aquí que indican en dónde precisamente está este objeto
dentro del espacio tridimensional que After Effects automáticamente creó. Entonces, al momento de revisarlo, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí con este texto, cómo interactúa con el resto de los elementos. El target, a partir de los track points que salieron los iconos de colores, me da una referencia de cómo se va a ver después cualquier elemento bidimensional, o sea, de 2 dimensiones, que yo incorpore a este sistema o a esta maqueta tridimensional. Aquí el elemento de texto no tiene keyframes, es un elemento que tiene todas las opciones tridimensionales disponibles. Por ejemplo, en este caso, a partir de su anchor point, de este punto y de donde salen estos gizmos, yo puedo mover su rotación simple y sencillamente tratando de respetar los ejes X, Y y Z. Y también puedo mover su posición si me ubico en las flechas. Entonces, por ejemplo, aquí nada más con rotar un poco el objeto podemos ver cómo cambia en cierto sentido y cierta medida la perspectiva que nos ofrece. Entonces esto va a ser importante a la hora de integrar elementos con esta técnica de camera tracking. Lo que les mencionaba, que no hay keyframes, o sea, position tiene simplemente una referencia. Sin embargo, no hay keyframes aquí porque los keyframes están puestos en la cámara. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a aventar mi layer, mi asset de la mariposa. Le voy a dar doble clic para que este asset se aparezca en la pantalla de arriba. Al darle doble clic aparece en una nueva pestaña que me permite revisar este timeline, que a su vez me va a permitir recortar con este botón InPoint, OutPoint, recortar el video con tal de que pues encaje dentro de la secuencia de animación que estoy haciendo en la parte de abajo. Entonces ahí está recortado, no lo vemos porque es mucho más largo que esta composición que dura 11 segundos. Entonces ahí está mi asset. Regreso el tab, lo tengo que regresar a la composición en donde estoy trabajando. Y por ejemplo aquí lo que hay que hacer es recortar, como lo vimos en el tutorial pasado, Keying. Vamos a utilizar el mismo plugin Keylight, y en este sentido, como es un render que proviene de otro software y el color es mucho más estable, podemos dar clic en donde querramos y el color se va a recortar. Entonces ahí está, damos clic con el gotero y listo, ya está recortado nuestro asset de la mariposa. Ahora ponemos un keyframe en la posición del layer de texto. Este keyframe nos va a servir como una especie de referencia y lo vamos a copiar sus propiedades, o sea, desde donde existe en la maqueta tridimensional ese layer de texto. Porque, por ejemplo, aquí si desplegamos los keyframes para position y orientation de la cámara, aquí es en donde les mencionaba que aquí es en donde están todos los keyframes. Esto se hizo cuadro por cuadro después de la interpretación que After Effects hizo de la imagen. Entonces, este keyframe de posición, los de cámara no los tenemos que mover. Este de posición lo vamos a copiar, comando C en el teclado, comando V. Pero antes de pegarlo necesitamos asegurarnos que nuestro layer de la mariposa es tridimensional. Entonces aquí tenemos dos valores numéricos de acuerdo a los ejes X y Y, pero necesitamos el de la Z y necesitamos hacerlo tridimensional. Ahí está, incluso cambia como de posición o de perspectiva porque ya está interactuando con la maqueta. Si damos un RAM preview aquí, podemos ver cómo la cámara 3D de After Effects está interpretando la posición que tiene por default esta mariposita en el espacio, digamos, de la maqueta 3D. Entonces lo que necesitamos para pegarlo justo ahí es básicamente pegar los valores numéricos de, en este caso, el layer de texto que nos está sirviendo como referencia. Entonces aquí, después de haber hecho esto, si ustedes pueden comparar, borramos el keyframe y borramos el keyframe también para el layer de texto. De hecho, el layer de texto lo podemos incluso eliminar porque ya nos sirvió nada más como referencia y nos quedamos únicamente con la mariposa. Entonces, si hacemos un run preview y revisamos, lo que debe de lucir o la manera que nos debe de quedar es esta mariposa totalmente pegada en el punto o en el lugar del video que decidamos. Entonces aquí voy a mover únicamente los ejes Y y el eje X en cuanto a la posición de la mariposa,
Sin embargo, la rotación pues la pueden rotar los 3 ejes si es necesario. El eje Z lo trato de evitar porque eso haría que la mariposa estuviera un poquito más adentro o más afuera, más lejos o más cerca de la cámara, y entonces en ese sentido rompería un poco la ilusión del lugar en donde supuestamente está pegada, está incrustada esta mariposa a la imagen, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nuestro primer asset. Ahora quiero regresar a los track points, entonces voy a dar clic sobre la imagen, el layer de la imagen, voy a ir a Effect Controls y voy a dar clic para seleccionar, para tener seleccionado el plugin de Camera Tracker para que vuelvan a aparecer estos colorcitos, estos iconos de color. Entonces vamos a hacer un experimento por aquí. No necesariamente nos tiene que quedar perfecto. Vamos a ver cómo podemos después mejorarlo. Aquí voy a seleccionar un tracker y voy a crear un objeto nulo. Si se dan cuenta ya no aparece Create Camera and Create... otro de los elementos aquí nada más aparecen uno por uno porque ya tenemos una cámara tridimensional. Entonces After Effects lo interpreta así. Aquí voy a hacer un nulo, un null object, que me va a dar también propiedades de posición, rotación, escala, etcétera, ¿no? Entonces, si yo pico la letra P, me van a aparecer los valores numéricos que tenemos por aquí de ese objeto nulo. Lo puedo calificar también, de alguna forma puedo identificar más o menos desde el principio, viendo nada más los gizmos, porque el objeto nulo no existe como tal, no tiene opacidad, no es un sólido, es un objeto nada más de referencia. Entonces aquí voy a duplicar este layer de la mariposa, comando D, para duplicarlo, lo voy a poner arriba, nada más para tener la jerarquía, voy a crear un keyframe de posición y se lo voy a pegar a este layer de la mariposa. Acuérdense haber borrado, es importante haber borrado los otros keyframes antes de hacer esto, porque eso les puede dar algunos problemas. Voy a mover la mariposa un tantito en posición y en rotación, y después voy a calificar si este track point se hizo correctamente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, para esta imagen que estoy haciendo yo aquí, quizá en su computadora sea diferente y los track points sean mucho más perfectos desde el principio, pero ustedes pueden ver aquí cómo se desfasa la mariposa y no está exactamente pegada entre comillas, porque no está adherida, no hay nada que la adhiera, simplemente son referencias de posición, no está bien incrustada dentro de la imagen. Entonces aquí se desfasa mucho. Y esto puede ser porque el track point no era el más conveniente para poder trabajar con él. Entonces puedo en este sentido borrarla y hacerlo de nuevo. Y regreso aquí al layer donde tengo el plugin de Camera Tracker y selecciono otro de los track points. Entonces ahí vuelvo a crear un objeto nulo, lo vuelvo a revisar, en este caso la posición, hago un keyframe para posición. Ya los valores deben de ser distintos, se lo pego después al layer de la mariposa, borro los keyframes, borramos este para que no haya por ahí animaciones que no querramos, y ahí queda, y probablemente este funcione mejor que el otro, quizá porque digamos la interpretación que hizo After Effects justo en ese track point era más perfecta, más exacta, o no, digamos, no tenía tanto ruido, si lo quisiéramos categorizar o explicar así, con respecto a otros track points que pudieran estar por ahí, que son están mejor definidos en cuanto a la información que nos pueden brindar para incrustar cosas o elementos. En este caso no se desfasa tanto como el anterior. Ahí lo podemos previsualizar. Se mueve tantito a la izquierda y a la derecha conforme la cámara va paneando o va escaneando esta imagen, que también, ojo, la cámara sí tiene movimiento, pero no es un movimiento tan violento. Entonces, bueno, ahí podríamos borrar el objeto nulo y podemos quedarnos con ese por lo pronto. Ahí tenemos ya dos mariposas. Después la podríamos perfeccionar si es necesario. Hay que calificar bien nuestro trabajo. Y vamos a crear vamos a incrustar otra tercera mariposa. Entonces, otra de las cosas o de las maneras en las que podemos previsualizar cómo va a funcionar este trabajo con los track points es tratar de escoger los puntos que no desaparezcan durante la toma. Entonces, si nosotros movemos la toma y estamos clavando la mirada
en alguno de estos puntos. Por ejemplo, bueno, pueden estar en cualquier lugar, pero clavamos la mirada en algún punto y vemos que durante todo el clip nunca desapareció, significa que ese track point es bastante conveniente para poder anclar nuestra imagen o nuestro texto, nuestros elementos adicionales desde ahí. Por ejemplo, hay un track point anaranjado que estoy visualizando por acá, que si lo utilizo en conjunto con otros, probablemente me va a dar una muy buena marca. Clic derecho, bueno, con Shift lo selecciono, doy clic derecho y ya hago la misma operación. Aplico un keyframe de posición, duplico mi mariposa y a esta mariposa le voy a pegar la posición de este nuevo track point. Ahí no hay keyframes. Seleccionamos, copiar, pegar y borramos los keyframes. Es importante borrarlos para que no tengamos después animaciones adicionales. Entonces este objeto nulo lo puedo borrar y calificamos nuevamente el material. Hay que estar haciendo run previews pues de manera muy frecuente. Aquí también si de repente la memoria cache de After Effects en su computadora ya les llenó, pues lo pueden borrar como para ir mejorando el performance de su computadora. Entonces creo que esta tercera mariposa funciona mejor. Estos track points son más convenientes de usar, entonces quizá esa misma posición de esta mariposa la pueda utilizar para la segunda mariposa que hice. Si calificamos por ahí, creo que esta segunda mariposa no está tan perfecta como esta que está por acá. La primera también quedó bien, entonces estas dos están un poquito más cerca la una de la otra. Entonces lo que voy a hacer es borrar la segunda mariposa. En este caso, bueno, quisiera tomar como ejemplo este workflow para que ustedes vean las posibles soluciones. Digo, es tal vez evitable este tema de borrar ese layer como tal. Pero pues para antes tomar la decisión, lo primero que tenemos que hacer es volver a regresar, en este caso, a los track points. Entonces, analizar cómo son los track points que están en ese punto en particular, donde queremos poner nuestra siguiente mariposa, e identificar cuáles son los más convenientes. Digamos, mientras lo voy moviendo, ustedes pueden identificar que cambian bastante de posición tal vez. Bueno, se supone que van siguiendo el movimiento de esos píxeles que están en ese pedacito de la imagen. Pero o sea, esos track points cambian mucho de forma y de lugar. Entonces, más bien de lugar más que forma. Entonces, en ese sentido, ahí con esa precalificación que hacemos, esta pequeña pasada para identificar qué tan estables o qué tan permanentes son esos track points en la imagen, podemos determinar que quizá ese lugar no es tan conveniente o esos track points no son tan convenientes para poder lograrlo. Entonces lo que voy a hacer en este sentido es borrar mi mariposa, la segunda, y voy a duplicar la tercera mariposa y nada más voy a cambiar poquito, en este caso con el eje de la Y y después la Z, la voy a tratar de ubicar en esa posición, como reciclando de alguna forma los valores numéricos que ya me dio esta tercer mariposa. Es la última que hice que, digamos, tenía un movimiento más estable. Entonces, como están muy cerca la una de la otra, probablemente estas dos, el hecho de tenerlas más o menos en el mismo lugar, me va a dar una sensación más perfecta, digamos, de que están incrustadas en ese sitio. Entonces lo podemos volver a revisar. Esto pues va a depender de la imagen. Si en este caso el elemento que vayamos a incrustar dentro de la imagen tenga que estar muy particularmente en un lugar súper determinado. Y entonces en ese sentido pues quizá no nos sirva tanto este truco, ¿no? Pero pues bueno, reciclando un poquitín en ese aspecto, haciendo este duplicado de la tercer mariposa, por ahí podemos resolver algo que tuviera que ver con un mal tracking, ¿no? Entonces ahí está, creo que se resuelve más o menos. Ahora, las alas de la mariposa, las tres se mueven al mismo tiempo. Digamos, ya la roté aquí, si se posicionan sobre el gizmo que tiene que ver con la rotación en alguno de los ejes X, Y o Z, le pueden dar esta diferencia. Y después
cambiando el momento, aquí arrastrando el layer hacia la izquierda, cambiando el momento en el que comienza cada uno de estos layers, podemos dar una diferencia sutil o importante, relevante pues, entre los movimientos que hace cada una de estas mariposas para que todas sean diferentes, ¿no? Entonces, bueno, lo último que sigue para ajustar más estas imágenes al video de base, pues sería cambiar un poco la saturación con este plugin, Color Correction, Hue, Saturation, y bajamos la saturación un poquitín con tal de que se parezca más o menos a la imagen que estamos teniendo aquí en el fondo. Pues no tanto, digamos que podemos exagerar este plugin con tal de identificar qué es lo que está cambiando, pero pues nos ayuda para poder regular y para poder manipular un poco las imágenes, hacer este fotomontaje, ¿no? Después copiamos el plugin y lo pegamos en los otros 2 layers, ahí ya está. Y posterior a ello podemos hacer una capa de ajuste, clic derecho aquí en el timeline, Adjustment Layer, esta capa de ajuste le vamos a renombrar Color Correction, con tal de que sigamos un orden también en la jerarquía en el timeline. Y después vamos a utilizar este plugin Color Correction CC Toner, y después a los midtones son a los que le podemos cambiar el color, pero pues primero ver qué tan potente va a ser este plugin a partir del blend, y después ahora sí los midtones los podemos ir variando y creo que nos da una propuesta bonita, fácil, sobre todo digamos que es una manera rápida de hacer tantita corrección de color y dar una propuesta creativa en ese aspecto, sobre todo para integrar más los colores de imágenes que son evidentemente distintas en un solo video, ¿no? De ahí, clic derecho y vamos a agregar Noise. Este plugin de Noise ya lo hemos utilizado en otros tutoriales, y pues es, digamos, como una recomendación por ahí utilizarlo, porque lo que hace es las texturas de video, que en este caso del video del celular y el video descargado de internet de la mariposa son diferentes. Entonces aquí lo estoy exagerando muchísimo para que ustedes vean que en ese sentido esta pasada de noise nos ayuda a ecualizar o a estandarizar más la textura de video, perdón, que vaya, estaría integrando más estos gráficos, ¿no? Entonces creo que vale la pena ponerlo. Independientemente de los gráficos que se estén utilizando, esta última pasada de noise siempre va a ser recomendable, ¿no? Entonces aquí un run preview final como para identificar nuestro trabajo y ver cómo nos quedó ya esta imagen. Digamos que hay algunos elementos como esta hojita y quizá otras cosas que se traslapen un poco sobre la imagen, sobre las alas, pues si quisiéramos ser más exactos y preciosistas con el trabajo, pues tendremos que enmascarar y tal vez determinar algunas cosas que integraran todavía más a estos elementos. Sin embargo, en términos de incrustar las imágenes, creo que ya está listo este ejemplo, ¿no? Entonces podríamos pasar al siguiente. Vamos a hacer la misma colección de carpetas, pero ahora con secuencia 02. Recordemos que siempre es importante tener un orden en la manera en la que vamos trabajando dentro de After Effects, porque los proyectos se van haciendo cada vez más complejos en medida que agreguemos cosas a ellos. Entonces, bueno, para este ejemplo voy a utilizar esta imagen, que es un traveling. Por ahí disculpen que se frisea un poco la computadora. Es un traveling en donde voy caminando ahí sobre el pasto y entre algunos arbolitos recién plantados. E igualmente mencionar que aquí están las características del video en resolución, frame rate, etcétera. Entonces hay que arrastrar el video a la composición para crear una composición exactamente igualita en resolución, frame rate, duración, etcétera, del video. Entonces esta le vamos a cambiar el nombre, le voy a poner traveling, pensando en este caso en el movimiento de cámara, que es obvio. Un traveling más bonito pues sucedería con un estabilizador o con un dolly. Tendríamos un mejor resultado, pero también aquí la idea era mostrar un poco
que las imágenes deben de tener movimiento, pues obvio para que se note lo que sucedería después dentro de After Effects, pero que tampoco sea un movimiento tan brusco, porque eso pues ayuda a que tengamos mejores resultados, y movimientos bruscos pues no lo va a hacer tanto, ¿no? Seleccionamos nuestro layer, agregamos el camera tracker. Ahí esperamos unos minutos en lo que termina de analizar. Hay que recordar que cada toma de cámara que después nosotros vayamos a traquear tiene sus características. En este caso pues es un traveling. En el caso de las plantitas en la toma anterior era más bien como un escaneo, un movimiento que era entre paneo, tilt y la cámara por ahí en mano. Y el que vamos a hacer posterior a esto va a ser un paneo. Entonces, en este sentido, pues tenemos que comprender cómo estamos trabajando entre las distintas tomas de video que usemos, y después el proceso de análisis que va a hacer After Effects. Y también reitero que en este caso siempre tratemos de utilizar el video, lo aventemos para crear una nueva composición, para que esto no nos dé errores. Es muy común crear una composición nueva, empezamos a trabajar, después aventamos una toma y le aplicamos el camera tracker, y el error es que la toma es de una resolución distinta a la de la composición, y el camera tracker no puede funcionar. Entonces nos va a marcar un error. Si esto sucede recurrentemente, lo que tenemos que hacer es ir algunos pasos para atrás y crear una composición del tamaño, en este caso exactamente del tamaño de nuestro video, arrastrando el video hacia el icono de composición, como lo hemos hecho en estos dos ejemplos. Entonces, si alguien por ahí llega a tener ese error, pues ya puntualizar que es básicamente por eso, ¿no? Porque no coinciden el tamaño de la composición con el tamaño del video. A veces es difícil darnos cuenta porque recibimos un proyecto ya editado o ya postproducido por alguien más, y pues quisiéramos hacer nuestra tarea en cuanto a agregarle efectos. Sin embargo, pues no nos ayuda, en tanto que el material no está listo específicamente para esa tarea. Entonces tenemos que ir algunos pasos para atrás. Bueno, aquí ya terminó de trabajar After Effects. Me aparecen los iconos de colores. Por ahí un comentario muy chistoso que me dijo alguien: aparecen dulces regados en la pantalla. Y pues todo esto tiene que ver con los elementos y la manera en la que los píxeles están funcionando en la pantalla. Dense cuenta aquí como en los dulcecitos regados, si los queremos categorizar así, están más que nada en el piso, en el suelo de nuestra imagen, ¿no? Están ahí los dulcecitos. Entonces, en este caso voy a hacer un proceso un poquito diferente al de la toma anterior, pero que pues espero que lo puedan diferenciar o identificar. Aquí le voy a dar Create Camera directamente en el plugin, y se va a crear la cámara 3D sin necesidad de haber generado ningún otro elemento, como en este caso un texto o un objeto nulo. Y entonces lo que voy a hacer con esta cámara ya inmediatamente tiene como ciertas propiedades que me van a permitir crear una maqueta en 3D. Este objeto sólido lo voy a hacer nada más como ejemplo, no es necesario que me sigan aquí en el tutorial, pueden detener y nada más escuchar la explicación. Aquí estoy creando un objeto sólido, y a la hora de hacerlo 3D puedo identificar, digamos, en este aspecto, de eso se trata la pruebita, de dónde, hasta qué punto o en qué momento me va a aventar por default After Effects para esta maqueta que acaba de crear en 3D, de acuerdo a esta cámara. Hasta dónde me va a aventar los elementos tridimensionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos que los valores son muy grandes. Ya estamos hablando de 8257, bueno, menos 8257 por otros tantos, ¿no? 5000 y tantos, 1450. O sea, son puntos en cuanto a los distintos ejes X, Y y Z que tienen valores muy grandes, valores numéricos muy grandes. Sin embargo, si nosotros lo ubicamos en algún lugar de este espacio tridimensional, podemos ver que la maqueta está funcionando. Entonces voy a hacer varios duplicados de este mismo
de este mismo cuadro de objeto sólido, pues, para poder identificar que la maqueta está funcionando. O sea, todos ellos los estoy poniendo en lugares random, no estoy siguiendo un orden. Simplemente tener la noción de que entre más valor numérico tenga el eje, por ejemplo, Z, más a profundidad va a estar de mi maqueta tridimensional, que, reitero, se creó a partir de la interpretación del movimiento de cámara y pues lo que After Effects haría, o sea, digamos, si esta cámara estuviera en una especie de mundo virtual. Y pues ahí están los keyframes de cámara. La cámara no la voy a mover absolutamente para nada porque eso lo hizo de manera automática After Effects. Sin embargo, estos sí los voy a estar tratando de mover. Lo puedo rotar, lo puedo cambiar de eje si quiero, nada más con tal de ver que la maqueta está funcionando. Y esto me da posibilidades creativas muy fuertes porque el movimiento de cámara ya está traqueado, ya está listo por ahí para poderle incorporar otras cosas en cuanto a profundidad o distancia o perspectiva, ¿no? Entonces, sería como básicamente hacer una especie de realidad virtual que, obvio, no llegamos a lo que en este caso sucedería en un software de 3D, sin embargo, pensando en que, bueno, son elementos en 2D, sin embargo, pues es bastante útil y pues funciona, ¿no? Si en este caso aquí, para este tutorial, yo en lugar de estos elementos bidimensionales integrara cosas a partir de un plugin como el que hemos visto anteriormente en las explicaciones de clase, Element, el 3D Element de Video Copilot, ese sí te permite meter cosas que tengan que ver, que tengan una extrusión y no necesariamente una sensación bidimensional como estos cuadritos. Sin embargo, creo que el hecho de que estén en un ambiente tridimensional por la cámara ya los hace pues lucir más interesantes, ¿no? Entonces nos acercamos como a una especie de espectro o de flujo de trabajo en 3D. Entonces ahora voy a aventar mi asset de el pajarito, este loop de animación que me descargué por ahí de YouTube. Busqué algunos videos. Entonces aquí voy a hacer una composición al tamaño exactamente de este video. Y la idea es recortarlo, ¿no? Entonces en ese sentido quisiera que identificáramos muy bien el hecho de que ¿cómo podemos decir? Nuestro video tiene información adicional que no necesariamente nos sirve, como por ejemplo esas barras a los lados. Entonces con la máscara voy a restringir nada más a dos colores, el negro y este color como cremita amarillito. Ahora esto lo voy a convertir a blanco y negro con el plugin de Tint. Ahí cambiamos los valores de los colores y después aquí swap colors para que la besita sea blanca. Entonces aquí necesito darle más contraste porque el canal que está más hacia el negro es como muy pobre porque en este caso no tenía, o sea, bueno, tenía otro color, el cremita, entonces está como muy gris. Entonces con las curvas lo podemos ubicar más a que encontrar esta pureza entre ambos tonos, ¿no? Blanco y negro, lo más puro posible, y ahí funciona bastante bien. Digamos que la animación también me ayuda a hacer esto, entonces la descargué pensando en el resultado que podría tener después con las cosas que le haría aquí en After Effects. Entonces aquí voy a regresar a mi animación en donde estoy haciendo el camera tracking, hago tridimensional mi el layer del pajarito. Después lo vamos a arrastrar con la Z de la misma manera en la que trabajé con los cuadros. Aquí, si ustedes ven que se empieza a tardar mucho este proceso de arrastre, lo pueden pulsar P en el teclado y después con Shift y Shift apretado y los valores numéricos, empiezan a mover los valores numéricos, se va a mover mucho más rápido. Y digamos, esto es para que trabajen de manera un poquito más veloz y no les desespere el flujo. Ahora vamos a recortar el fondo negro. Bueno, antes quisiera hacer un run preview para ver si podemos ubicar mejor la besita
en otro sitio de la pantalla. Aquí creo que si lo cargamos más a la derecha va a funcionar mejor. Ahí está, a lo mejor un poquito más abajo funcionaría. No me importa que la cámara pase después a través de, pero ya lo veremos. Voy a cambiar con este botón, Toggle Switches and Modes, y le vamos a cambiar el modo de color a Add. El hecho de que sea que los colores los haya acondicionado de esa manera, que sea completamente negro, esto no lo tiene que hacer, es nada más explicación. Este, eh, por ejemplo, si aquí yo hubiera fallado a la hora de hacer las curvas y el color no hubiera sido totalmente negro, esto es lo que sucede después con los modos de color. Entonces aquí lo ideal es ubicar siempre esta es otra forma de recortar, sería más o menos como el green screen, digamos, pero de otra forma. Aplicamos este recorte y lo ideal es que sea lo más pura posible la diferencia entre ambos tonos para que esto funcione como está sucediendo aquí. Entonces ya acomodamos la besita y después duplicamos n número de veces. No es necesario hacer todo el proceso de traerlo, después add, o sea, esto digamos lo pueden duplicar o pueden simple y sencillamente vaya empezar a acomodar un buen grupo, una buena parvada de aves ahí en la imagen. Aquí descargué esta porque por default After Effects me ponía el punto aquí en donde está esta avecita. Aquí es en donde a la hora de activar la casilla 3D me pone esa ave, y pues como voy a duplicar y voy a tratar de llenar el espacio lo suficiente, me conviene tener estas dos, o sea, una muy enfrente y una más para atrás. Y de aquí ya comienzo a duplicar, ¿no? Entonces, pues en esta parte del tutorial, después de que hayan hecho esto, ya básicamente se trata de acomodar elementos tridimensionales en este espacio que ya se creó, porque la maqueta pues era, digamos, entre comillas, lo más difícil y lo más importante de comprender en el aspecto de efectos visuales, porque el camera tracking es uno de los primeros pasos. Ya todo lo demás es compositing, o es en este caso acomodar elementos nuevos con tal de crear pues tanto ambientes como, pues digamos, pensemos que estos elementos, no sé, o sea, son no necesariamente una animación en un pajarito, sino son globos, o son postes, o son como cosas que estarían incrustadas en el piso en esta toma en particular, porque pues se consideran como parte de la escenografía. Pues bueno, ahí está, el camera tracking me está sirviendo para poder incrustar cualquier objeto de manera realista en un espacio tridimensional que en realidad no existe, sino que es interpretado a partir de los píxeles que pues vaya, nos muestra la imagen fuente, ¿no? La imagen de en video que hayamos traqueado. Entonces este plugin pues funciona casi automáticamente el 100% de las veces. Entonces es un primer acercamiento a lo que sería estas técnicas de camera tracking. Y pues ahí está. De aquí pueden jugar e incluso meter otros elementos que no necesariamente sean estas avecitas. Ustedes pueden utilizar a gusto estas imágenes e incorporar más cosas. Aquí voy a regresar a la composición de las mariposas y voy a copy-pastear el layer de corrección de color. Y a este le vamos a cambiar nada más el color de los midtones, y lo voy a hacer alguna variante por ahí muy ligera con tal de obtener otro resultado, y pues que no sean exactamente iguales una con la otra. Entonces esto pueden también explorar con algunos LUTs o con algunas propuestas ahí de corrección de color. La idea es integrar también los elementos gráficos. Digamos que esta imagen o esta animación es un poquito más experimental, digamos, si lo quisiéramos ver así, porque pues los pajaritos más bien son como dibujos animados. Es un loop que se me hace muy interesante. Y en After Effects hacer esto, pues necesitamos forzosamente haber hecho primero los diseños para poder traerlo aquí. O sea, After Effects nada más funcionaría como un clúster. Bueno, algo que los haga un clúster o un loop, y ya tendríamos esto, ¿no? O sea, aquí estoy partiendo de un video. En otro tutorial en el futuro ya veremos cómo hacer animación o loops de animación
quizá ya con otro tipo de técnicas, no necesariamente los dibujos completamente traídos desde otra plataforma como Illustrator o Photoshop, pero pues bueno, esto sería como un primer paso y tal vez un ejemplo que espero les guste de cómo integrar elementos gráficos y en este caso pues una animacioncita, ¿no? Vamos con la siguiente. La siguiente es un paneo. Entonces igual vamos a hacer una colección de carpetas. Reitero, la importancia de las carpetas es porque siempre los proyectos no sabemos en qué momento vayamos a terminarlos y qué tantos assets vayamos a emplear. Entonces, entre más organizados sean con el sistema, la manera en la que estamos pues ubicando los lugares dentro de After Effects y también fuera de After Effects va a ayudar a que nuestro trabajo sea más rápido o que podamos trabajar mejor en equipo. Entonces, lo mismo, copiamos los settings del video a partir de aventar el video hacia el icono para crear una nueva composición y le ponemos ahí un nombre, ¿no? Ya me estaba por ahí cuatrapeando con las letras. Vale, entonces las mismas carpetas y vamos a integrar más assets. En teoría, para este momento de la práctica, pues probablemente ustedes ya hayan dominado este tema del camera tracking. Simple y sencillamente es ubicar el plugin, adaptárselo y pues esperar el tiempo suficiente para que se integre esta cámara 3D a las condiciones del movimiento de la cámara que nos arroja el video. Ahora, la mecánica, cómo funciona esto es a partir de píxeles. Simple y sencillamente son píxeles. Los píxeles, digamos, constituyen una serie de factores o información que el software va a ir analizando, va a ir interpretando, dependiendo en la posición en la que estén, digamos, el tiempo que tardan en la pantalla en moverse de un lugar a otro, la perspectiva que esto arroja y ofrece. Entonces, este tiempo que After Effects invierte en hacer todas esas interpretaciones, pues lo podemos dejar trabajar o podemos buscar de ahí, digamos, los elementos y meterlos dentro de After, importarlos. En este caso son todos los PSDs. Y pues traerlos para acá mientras After Effects trabaja viendo todos los píxeles de la imagen. Entonces estos assets ustedes los pueden cambiar, pueden utilizar los que gusten. Hay otras 2 o 3 imágenes por ahí en el material original. Por ejemplo, a la hora de importarlos hacia After Effects de esta manera, el drag and drop, es por lo menos estos 3, estoy segurísimo que son solo un layer, y en este caso City Skyline son 3 layers los que tendría que tener. Entonces a la hora de importar archivos en After Effects tengo que tener cuidado de repente de conservar no nada más la transparencia, sino en este caso también las capas, la posibilidad de tener separado el elemento por capas. Entonces aquí a la hora de traerlo de manera individual me da la oportunidad de seleccionar sus capas. Entonces estas 3 capas las puedo conservar, digamos que sacar de este clúster de información que me dio After Effects, tener las puras capas y borrar incluso la composición y borrar el bin para tener los assets un poquito más libres, digamos, no tantos folders dentro de la pantalla. Aquí ya terminó de trabajar el software. Entonces, como este es un paneo, me va a dar otra dinámica en cuanto a los track points. Si se dan cuenta, este target que aparece es distinto a los targets que me arrojaban los otros 2 ejemplos de imágenes, e incluso también por decir, todos los track points están ubicados en donde los píxeles son más diversos, digamos, no como en el cielo. En el cielo es más difícil poner o setear un track point. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner la cámara y un objeto, en este caso un layer de texto, como en el primer ejercicio, con tal de revisar que el track esté bien hecho. Entonces, en este caso, la revisión pues consta de hacer un run preview y dejar que corra esto y pues visualmente identificar que esté bien
integrado con la imagen y que este texto funcione de la misma manera que pues el paneo estaría trabajando para la toma original, que es dar información al principio y conforme va sucediendo el paneo, pues cambiar esto a otra a otra parte, ¿no? El paneo, pues de eso se trata. Entonces, prácticamente el texto, eso es lo que nos está para lo que nos está funcionando aquí como un preview. Entonces, la posición de este texto la podemos copiar y pegar, en este caso en otro elemento gráfico como el globo, y pues así todos los demás assets. Aquí vamos a hacer una pequeña pruebita, simple y sencillamente activando la opción tridimensional del elemento del globo y después cambiando un poco su posición sin haber todavía pegado la posición que nos ofrece el texto. Y esta es otra dinámica en la cual podemos trabajar. En este caso creo que sin haber integrado este layer perdón, este keyframe de posición dentro de este nuevo layer del globo, aquí lo pegamos, vemos los valores cómo cambian. Entonces la perspectiva y la forma en la que ubicamos este elemento nuevo aquí en la pantalla y en la maqueta de After Effects, pues nos va a dar otra, digamos, otra serie de condiciones. Por ejemplo, aquí hay que bajar la escala porque está muy grande el elemento y nada más cambiar un poco su rotación en alguno de los ejes. Por ejemplo, aquí el X, después el Y con los gizmos. Lo podemos lograr manipular de tal forma que se vea derechito en la pantalla. Voy a borrar el texto y podemos trabajar únicamente con los valores aquí del globo o integrando elementos simple y sencillamente con activar la opción tridimensional, pues ya van a trabajar con respecto a esta cámara que emula el movimiento del paneo. Esto pues resulta bastante satisfactorio, digamos, cuando vemos que el trabajo dentro de After Effects lo hace lo suficientemente limpio y todos los cuadros, cada frame lo va leyendo muy bien. Entonces cuando vemos que funciona este track lo podemos pues aprovechar y integrar más elementos dentro de la pantalla. Por ejemplo, aquí nada más voy a activar la opción tridimensional. La escala la voy a modificar, al contrario, aquí la voy a subir porque de por sí estos elementos son muy pequeñitos. Digamos, me ayuda un poco el hecho de que la resolución del video pues no sea tan, o más bien la definición de la cámara con la que grabo el video no sea tan compleja y por lo tanto me dé más calidad en la imagen. O sea, es una imagen de celular, entonces al integrarle este tipo de elementos casi no se nota y se hace un blend bastante bueno, sobre todo la manera también en cómo están recortados. Entonces en este aspecto podemos cambiar casi cualquier cosa. Por ejemplo, lo único que estoy tomando aquí como consideración especial es la iluminación, que la iluminación, las sombras coincidan con las sombras de la imagen, digamos, original y pues si en este caso el sol está posicionado a la derecha, no lo vemos a cuadro, pero bueno, está a la derecha de cámara, pues tendría que proyectar las sombras más o menos iguales, ¿no? Entonces aquí lo único que representa, después de haber hecho el camera tracking y ver que funcione correctamente, lo único que tenemos que hacer después es incorporar más elementos gráficos, semejante a lo que hicimos con el ejercicio pasado de las aves, y pues ir identificando que la posición en donde pongamos cada uno de estos elementos pues favorezca a la información que queremos poner en la imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a hacer saltándome unos pasos, no voy a aplicar todavía la parte de tridimensional. Entonces a la hora de dar un run preview vamos a ver que este objeto se queda por ahí totalmente desarticulado de la imagen, y ahí es en donde vemos que es importante tener siempre en consideración la casilla de 3D para los objetos en un punto determinado. Ahí lo ponemos, se ajusta, vemos si funciona para la imagen, ahí está. Entonces al momento de hacer la 3D, esto ya interactúa y juega con la maqueta, y pues comenzamos a ver que el efecto nos es posible identificarlo, ¿no? Aquí quizá el track, el hecho de
de no estar usando justamente la misma técnica del copy-paste de un, digamos, de la posición que nos ofrece un objeto nulo u otro elemento que saquemos, como en este caso el texto, que copiamos el keyframe del texto de posición del texto para ponérselo al globo, podamos identificar que nos da un pequeño error. En este caso se ve muy levemente cómo se inclinan los edificios, pero pues es mínimo la inclinación que llegan a tener, y si pensamos que esta imagen está dentro de un cortometraje o dentro de un videoclip que quizá vaya a durar unos 2 o 3 segundos, pues es un margen de error muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, aquí las montañas que ponemos a la hora de hacerlo tridimensional, lo único que hay que contemplar aquí sería tratar de que estén detrás de todos los demás elementos gráficos, y esto lo hacemos con la jerarquía de los layers. Ahí ya está. Creo que podemos subir un poco más la escala. El orden que están los layers puestos en el timeline, en este caso que el 1, 2, 3, 4 estén por encima del número 5, que sería en este caso las montañas, ayuda pues que digamos que en este rompecabezas virtual se acomoden mejor y pues nos den esta sensación gráfica, ¿no? Aquí podemos ver cómo actúa el camera tracking con respecto al horizonte, y pues el hecho de que las imágenes estén recortadas de tal forma que interactúen de una buena manera con la imagen a la que la vamos a montar, pues constituye gran parte del trabajo, ¿no? La selección de imágenes, el recorte, en este caso pues las sombras que más o menos vayan en la misma coherencia, y de ahí pues en realidad todo se trata de acomodar las imágenes, seguir más o menos las mismas reglas. Por ejemplo, en este caso la luna la voy a transportar hasta abajo de los layers. Esto no cambia la posición en la que está después en la maqueta. La posición pues está determinada a partir de hacerla tridimensional y después que juegue con la cámara, ¿no? Aquí la escala sí lo puedo manipular, y después nada más los ejes Y y X me van a servir para manipular la posición. La rotación lo puedo rotar hacia donde yo quiera, pero probablemente, como mencionamos en la explicación anterior, el eje de la X, perdón, el eje de la Z no lo vamos a tratar de tocar para esta técnica en particular. O sea, para digamos, esta toma en particular. Entonces aquí voy a hacer un adornito, una pequeña máscara a la luna para que no esté literalmente completa, no sea una luna llena, sino que sea nada más un pedacito de la luna, bueno, un pedazo bastante grande, nada más que con la máscara lo podemos recortar y podemos dar una sensación gráfica un poquito más realista, si es que esto en algún momento de nuestra vida lo pudiéramos llegar a ver, que ojalá que no, porque sería un desastre. Hay una película en el cine que más o menos hace este tipo de efectos, digo, con otras dinámicas. Sin embargo, el montaje pues puede suceder también dentro de After Effects de manera muy sencilla, si es que este fuera el caso. Y pues ahí está, con la máscara, un poquito de feather y ajustando un poco la posición, podemos crear una maqueta interesante. No nada más con el tema 3D, por ejemplo aquí, bueno, antes de seguir con esta explicación, le bajamos una de las formas de hacer que esto interactúe mejor con el resto de la imagen, podría ser bajarle la opacidad. Ahí está, como pensando que la atmósfera de la Tierra nos causa cierto impacto sobre cómo vemos la luna, o cambiar los modos de color. Screen, por ejemplo, creo que se ve bastante bien así, sería como lo más realista posible, y bajándole un poquito la opacidad, como un 80%, se logra más o menos esto, ¿no? Entonces ahí tenemos todos nuestros elementos, todos nuestros assets ajenos a la imagen, incorporados a ella a partir del camera track. Entonces ya lo único que resta hacer es disfrutar nuestro proceso de creación de esta maqueta e ir incorporando elementos nuevos. Todo esto ya es adicional al camera tracking. El camera tracking literalmente es dejar que el software trabaje y después decidir por algunos nodos que nos van a servir para poder incorporar nuevos elementos. En este caso yo nada más utilicé
una versión de copiar y pegar el keyframe para el archivo el layer de texto sobre el archivo del globo, pero todos los demás los fui pegando tal cual. Digamos que como es un paneo, funciona. Esta cámara virtual ayuda muchísimo a dar esta sensación gráfica, porque pues es un paneo y pues la manera en la que lo estamos trabajando, entonces sería como las condiciones más favorables para poder hacer un camera track más o menos de esta forma. Después voy a copy-pastear la capa de ajuste y hacer una corrección de color muy sencillita. Digamos que esto pues no es complejizar más allá el trabajo. Si alguien quisiera o conoce algunas otras técnicas de corrección de color, quizá en otro software lo puedes exportar desde After Effects sin corrección de color, y posterior bueno, ya después de ese export ahí se sigue creando más sobre el proyecto, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es una nueva capa para hacer un letterbox, para hacer barras negras arriba y abajo. En este caso voy a seguir como una técnica que pues prácticamente es una máscara. Hay que reconocer o hay que identificar que en este caso, bueno, damos doble clic con el layer seleccionado. Hay que identificar que esta máscara la estoy haciendo sin tomar medidas, nada más estoy seleccionando los nodos de arriba, en este caso, nada más los de arriba, y bajando con Shift y las flechitas del teclado, la flecha de abajo, la piqué 4 veces, y después ahora selecciono solamente los nodos de abajo, y 4 veces también, 4 o 5 veces pulsé Shift y la tecla de la flecha hacia arriba, y ahí me queda este letterbox. Pero este letterbox no tiene las medidas, digamos, oficiales en cuanto a píxeles de ningún estándar en cuanto a las barras o las medidas de las imágenes de acuerdo a los píxeles. Simple y sencillamente es como un adorno adicional que de repente puedes poner o incorporar también aquí en After Effects, ¿no? Como para dar una sensación un poquito más cinematográfica, si es que esta imagen pues les puede transportar o dar la idea de cómo crear un escenario o una maqueta virtual para algún proyecto relacionado con cinematografía o pues video, etcétera, ¿no? Entonces espero que hayan disfrutado esta serie de ejercicios que les acerca al tema de camera tracking dentro de After Effects con una herramienta muy simple y muy básica de usar, y pues que les puede ofrecer resultados bastante interesantes o complejos dependiendo de los assets, dependiendo también del movimiento de cámara que hayan hecho. Entonces también siéntanse en la libertad de tomar su cámara, grabar algunas imágenes y pues crear sus propios ejercicios con tal de seguir practicando con este tema de Camera Track. Entonces pues muchas gracias por la atención a este tutorial, y espero ver después sus comentarios y videos.